saludamos a nuestro compañero Pablo Callejón. ¿Cómo te va, Pablo? Muy buenos días. Muy buenos días, Mariano. El saludo para todos. Cuánta preocupación que hoy genera el coronavirus en la Argentina y en Latinoamérica, en el mundo. Nos dio una tregua, parecía una ventanita, ¿no? Sí. Donde pudimos encontrar algún alivio, volver a recuperar determinadas acciones. Evidentemente estamos en la peor instancia. Con los números que ayer se conocieron... Pero, Pablo, ¿cuánto tiene que ver esa tregua de habernos confiado demasiado todos, no? Absolutamente. Sí, yo creo que, a ver, a mí me parece que también hubo un aprendizaje de todos sobre de qué manera transitar estos procesos. En algún momento un agotamiento natural, un agotamiento emocional, para muchos un agotamiento desde lo económico. Sí, en algún momento se pusieron a plantear, ¿qué hago? ¿Dejo el negocio cerrado o me sigo cuidando de manera estricta, pero tengo que alimentar a mis hijos? Bueno, se empezaron a dar muchas circunstancias que después de tantos meses, en un procedimiento que era inédito, ninguna ha pasado por una circunstancia de estas características, llegó a esta instancia. Es verdad que el último de los desenlaces es, bueno, ya está, nos relajamos. A ver, los últimos, el último mes y medio, las actividades uno las recorría más allá de la utilización del barbijo. Algunos dicen, bueno, se usaba mucho, se usaba mal, se usaba bien, pero distanciamiento ya no era el mismo de antes, en los lugares habituales. El comportamiento de la sociedad ya no era lo mismo. Las fiestas, los protocolos no se respetaban. Digo, en la fiesta de egreso, en la fiesta de cumpleaños, en las fiestas sociales, los comedores, los bares, intentaban hacerlos cumplir y después también hubo un relajamiento. El tema de, bueno, en el fútbol argentino, otro claro ejemplo también, los planteles, las burbujas, ya no se respetaban más. Ahora hay un regreso a fase 1 en el fútbol argentino. Bueno, toda esta situación también es un combo en donde la pandemia estaba allí agazapada para alguna distracción social, meterse de lleno como se metió. Sí, esta última instancia nos deja esa postal, pero... Y después hay un retraso de restricciones. Me parece que es cierto, entre la espada y la pared, en alguna lectura más de lo político, también obviamente combinado con lo económico, que no hay que dejarlo de lado, pero se está tardando demasiado, ya se tardó demasiado. Ya las medidas que llegan tarde. Sí, a ver, por eso yo decía en el comienzo de la columna, imaginemos el país el año pasado con 20.000 casos, que no los tuvimos, es un récord. Yo no sé si es porque hay más coronavirus o porque hay más testeos. A mí me parece que la segunda es un elemento que me parece que hay que tener en cuenta. Bueno, pero se está testeando menos que en aquella primera época. Sí, pero ayer se testeó, por ejemplo, 70.000 personas. Sí, lo que es muy alta la positividad, Pablo. Sí, pero digo, ayer se testearon 70.000 y el día anterior se habían testeado 40.000. Cuando vos duplicás la cantidad de testeos, es probable que también te dé mayor cantidad de casos. Pero estamos hablando de ayer. Y estos datos no son de ayer. No, pero me refiero, tampoco sabemos si los datos exactos del testeo tienen que ver con lo que sucedió ayer o con lo que sube el Ministerio o el Gobierno Nacional en su momento. Sí, hay unas cuestiones de carga, el fin de Semana Santo. Efectivamente, pero digo, ¿qué país hubiéramos tenido el año pasado con 20.000 casos y lo que está ocurriendo en distintas provincias y localidades? Seguramente estaríamos en un país en cuarentena. Me pienso en ese esquema, digamos. Hoy estaríamos en un país... condicionado en, yo te diría, casi la totalidad. Estaríamos en una cuarentena estricta. De hecho, los países europeos, cuando superaron los 20.000 casos, ingresaron en cuarentenas estrictas. Y uno supone que allí vos tenés un nivel de respuesta sanitaria mucho mayor al que pudiera tener la Argentina. Pero a mí me parece que en esa secuencia en la que nosotros nos encontramos, hubo una historia. La historia estuvo ligada con muchos que cuestionaron la cuarentena como un procedimiento comunicacional y políticamente. Ayer hubo un comunicado de Juntos por el Cambio planteando de que no se vuelva a las restricciones, y hay una política también, por ejemplo, de Rodríguez Larreta en ese sentido. Después hubo un agotamiento natural por el estrés que implica estar meses encerrados, perder el trabajo, no encontrarse con los afectos, tener menos ingresos, no saber qué va a pasar. Eso inevitablemente te lleva a un estrés que en algún momento hasta te quita respuesta, porque es un condicionante emocional que va mucho más allá de lo que uno pueda racionalmente pensar, sobre todo cuando, insisto, había mucho bombardeo mediático que iba a contramano de las políticas sanitarias.
Cuando se superó esa instancia, yo creo que se llegó a esta, a decir, bueno, estamos conviviendo con el virus y podemos hacer una vida normal, y algunos creyeron que esa vida normal era la razón de ser y que podía ser extenderse en el tiempo. Y esa es la primera y gran equivocación, porque yo coincido con vos, en muchas medidas estamos llegando tarde. ¿Por qué? Porque se extendió este letargo. También hay una situación económica, digamos, claro, en Argentina muy condicionante, ¿no? Sí, pero se extendió demasiado este letargo. Digamos que hay un contexto, te pueden explicar del por qué se llega tarde. Sí, sí, evidentemente se estuvo priorizando la cuestión económica, se entendió de que se buscó estirar lo máximo posible el arribo de la segunda ola, pero en realidad la segunda ola se impone. No es algo que se puede administrar desde el Estado o incluso desde las políticas sanitarias, porque sería lo ideal que así ocurriera, pero eso implicaría una responsabilidad social, colectiva, muy difícil de alcanzar. Entonces, en algún momento, esa segunda ola llega, se impone, todavía estamos en un proceso incipiente de vacunación, aunque afortunadamente en algunos grupos etarios se ha avanzado bastante. El ministro de Salud de Buenos Aires, Golan, pidió, recién lo decía Mechi, 5 semanas por lo menos, para poder alcanzar mejores niveles de vacunación, que lleguen más dosis y que además se puedan vacunar las personas. Hace un instante el infectólogo Hugo Pizzi dijo en Córdoba que se tienen que tomar medidas urgentes y que esto no es para tibios. En esos términos es que lo ha planteado el infectólogo, ¿no? A ver, cuando uno dice llegaron tarde, no es que lo decimos desde acá porque obviamente no tenemos las herramientas para decirla, pero sí escuchando a los distintos infectólogos que han tenido gran participación en el inicio de la pandemia y ahora menos escuchados, lo venían anticipando, Pablo, venían anticipando estos 20.000 casos, venían anticipando que hay que tomar medidas y sin embargo todavía estamos de reunión en reunión, ¿no? En muchos casos. Sí, y además la experiencia nos dice que estamos llegando tarde, la experiencia, porque hoy se están tomando medidas con más del 50% de las terapias intensivas ocupadas, claro, exacto. Cuando en el inicio de la pandemia o cuando se logró reconstruir en parte el sistema sanitario, ya con un 20-30% de las camas ocupadas se tomaban medidas más estrictas porque se preveía lo que iba a pasar. Nosotros hoy estamos viendo una fotografía que en realidad va por adelantado. La foto que estamos viendo siempre es vieja, siempre es vieja. Por eso. No sabemos qué va a pasar con el impacto, por ejemplo, de Semana Santa. ¿Cuántas personas se han contagiado durante este fin de semana? Es decir, que estamos en una realidad muy, pero muy compleja, donde deberán volver a tener un protagonismo los expertos sanitarios, más allá de las medidas políticas. También se dice que estaban esperando este número, digo, a ver, no de manera casual, pero como para darle un aval, ¿no? a las medidas. Pero bueno, no es la función, ¿no? La función es anticiparse a que este número no llegue. Pero bueno. Habrá que ver qué medidas se anuncian. El viernes se van a anunciar. En algunas provincias ya hay reuniones entre gobernadores e intendentes. Se estima que puede firmar hoy el DNU Alberto Fernández también. Bueno, porque habrá que ver qué medidas se toman. Lo que han señalado muchos expertos del CONICET es que se tienen que tomar medidas focalizadas, por un tiempo definido. Es decir, vos anunciás que vas a cerrar los comercios durante 15 días en tal región. Que todo esté... Porque además vos tenés que lograr en esta instancia la adhesión de la gente, que la gente cumpla. Sí, claro. Porque si la gente no te cumple, tenés ahí un problema. A eso iba, ¿no? Con el número puesto, con la chapa de más de 20.000 casos por ahí, ¿no? Como que generás un poco más de y las encuestas hablan de que la gente en realidad prefiere determinadas medidas. Hay un discurso que va en consonancia con un grupo minúsculo. El grupo minoritario dice, no, queremos toda la libertad, queremos... Pero es un grupo minoritario que tiene mucha prensa. Exacto. Que aparece demasiado en los medios concentrados, pero que no necesariamente representa una mayoría. Una mayoría quiere primero cuidarse en salud, quiere sobrevivir a esta pandemia, quiere que al final de este proceso estén vivos. De eso se trata. Y el gobierno intenta hacer un equilibrio porque, evidentemente, los recursos son cada vez más escasos. Pero habrá que... Uno dice, bueno, ya cuarentenas estrictas generalizadas no van a haber. Me parece que no. Lo dijo Bisotti también, ¿no? Yo no lo firmaría. ¿Vos tenés más a firmarlo? Yo no. Yo creo que sí. Yo creo que no ¿Vos decís que sí? Yo no me animo a firmarlo. Cuando uno ve lo que pasó en Francia, lo que pasó en Inglaterra, pero no les quedó otra. Pero son territorios más homogéneos, Pablo. ¿Cómo? Son territorios más homogéneos. Es verdad, pero también tienen un sistema sanitario mejor que el nuestro. Sí, claro. Sin embargo, cuando vieron que ya no quedaban camas,
No les quedó otra, porque vos... punto, ¿no? A ver, ¿qué alternativa tenés ante la falta de camas? No, nada. Tenés que cortar la circulación y que la gente no se enferme más, porque si se siguen enfermando, se te mueren en las calles. Entonces, cuando se llega a ese límite, no queda más opción que la cuarentena. La vacunación es un proceso que nos va a dar una respuesta en el mediano y en el largo plazo. En el corto son las medidas que se puedan aplicar. Es muy complejo. Y quería plantearte, lo hacemos rápidamente, lo que está ocurriendo en Brasil, porque es una advertencia para los brasileros y para el mundo. No solo por el desastre sanitario que ha generado Brasil, sino porque esto ha provocado ya el ingreso, la aparición de una nueva cepa, y pueden surgir otras, porque lo que está permitiendo Brasil es que el virus evolucione. Sí, claro. Y al evolucionar genera esta condicionante. Si te parece, vemos rápido algunos datos que tienen que ver con Brasil. Brasil superó la barrera de los 4.000 muertes. En un día, 4.000 muertes. Es una tragedia lo que está viviendo Brasil, que se acerca a los 400.000 fallecidos. En pleno agravamiento de la crisis sanitaria, el gigante sudamericano de 212 millones de habitantes contabilizó 495 muertes en solo 24 horas. Con esa cifra, el total acumulado se elevó a 336.947 fallecimientos en más de 13 meses de pandemia, un balance solo superado por Estados Unidos, aunque los expertos indican que el mes que viene, continuando con esta lógica, Brasil se va a acercar a los 400.000 muertos. El total de víctimas fatales registradas ayer por el COVID-19 es 2 veces mayor a la que se había informado el lunes. Además, se contabilizaron 86.979 nuevos contagios. Ya hay 13.100.000 brasileños que han pasado por la enfermedad. En los primeros 6 días de abril, el número de decesos ascendió a 15.432. En solo 6 días, 15.000 muertos. Con 66.573, más del doble del récord anterior. Los especialistas afirman que en las próximas semanas la nación podría atravesar un escenario más sombrío aún, con los hospitales colapsados, la vacunación avanzando a paso lento y el gobierno de Jair Bolsonaro rechazando la aplicación de una cuarentena debido a sus impactos económicos negativos. Uno de los estados más golpeados es el más populoso y el que tiene la clave económica en Brasil. Ahí está el núcleo industrial de Brasil, que es São Paulo. Notificó 1.389 muertes. Los casos fueron 22.794, solo en São Paulo. Bueno, este escenario que nos plantea Brasil es una advertencia de cuando todo se hace mal. Latinoamérica está muy preocupada porque en Brasil hay muchos países que dependen del comercio con Brasil, que no lo pueden cortar. Digo, Paraguay, el caso de Bolivia, el caso de la frontera con Venezuela, con Ecuador, con Perú, Uruguay mismo. Uruguay hoy tiene el peor indicador en el mundo. ¿Te acuerdas que nos decían que Uruguay era el ejemplo? Bueno, tiene la cantidad de contagios en relación a la población, el peor indicador en el mundo, peor que Brasil, peor que los Estados Unidos, peor que India. Sí. No hay una receta única, pero sí ha habido medidas que han favorecido para llegar a determinado lugar enfrentando a la pandemia. La mejor de todas es la vacunación, pero sabemos las dificultades que hay. Se necesita más tiempo porque se necesitan más vacunas y además porque se necesita también mejorar la logística. La vacunación viene evidentemente muy lento. Habrá que ver qué medidas se anuncian. Hoy la Argentina enfrenta o comienza a transitar un escenario muy complejo que podría ser incluso peor que la primera ola. Pablo, muchísimas gracias. Abrazo grande. Hasta luego. Chau, chau.